Wendy Guevara encuentra a su primer amor viviendo en la calle y su reacción te dejará sin palabras. Sí, como lo oyes. Esto no es un título exagerado. Es que de verdad pasó. Amiga, agárrate porque lo que te voy a contar es fuertísimo. Una historia de esas que sacuden el corazón, de las que te hacen gritar, no puede ser, y mirar la pantalla con los ojos bien abiertos. Wendy, nuestra Wendy, la reina del reality, la que siempre está riendo, se topó de frente con un pedazo de su pasado, y el momento fue tan impactante que se paralizó el tiempo. Quédate conmigo porque esto tiene chicha, carnita y un giro que nadie vio venir. Te voy a desgranar cada detalle, paso a paso, con todo el sazón y el drama que merece esta historia. Y te lo prometo, esta no es solo una anécdota más del corazón, no. Esta historia te va a tocar, te va a dejar pensando, y cuando termine, vas a seguir dándole vueltas. No te la esperas, y créeme, te vas a acordar de ella. Antes de que fuera la Wendy, la estrella, la reina de los realities, la traviesa adorada por todo México, Wendy Guevara era simplemente una niña trans en un entorno donde ser diferente no solo era difícil, era casi imposible. Y aquí es donde empieza esta historia, mi gente, porque para entender lo que vivió al reencontrarse con ese primer amor, hay que ir al origen, a las calles polvorientas, a las esquinas donde se aprendía a sobrevivir antes que a soñar. Wendy creció en León, Guanajuato, en un entorno duro, con carencias económicas y una sociedad que no entendía y muchas veces no quería entender lo que ella sentía en su corazón. Desde chiquita, Wendy supo que era diferente. No encajaba en las etiquetas que le querían imponer. Y eso, en un barrio bravo, se paga con burla, con rechazo, y con mucho, pero mucho dolor. Pero ahí, en medio del caos, surgió un respiro. Un niño, un amor adolescente, un cómplice silencioso que le dio lo que nadie más le ofrecía: aceptación. Este muchacho, cuyo nombre Wendy ha preferido mantener en privado, y aquí entre nos, lo entiendo totalmente, no era un galán de telenovela ni el típico rompecorazones del barrio. Era un chavo como muchos, con una vida difícil, familia ausente, y metido desde muy joven en ambientes callejeros. Pero con Wendy encontró algo distinto, algo real. Y ella, que a veces solo encontraba desprecio en los ojos ajenos, de pronto vio ternura. Imagínate eso, para una adolescente trans, recibir cariño sin condiciones. Eso no se olvida jamás. Y sí, fue su primer amor. No el primer beso bonito de película. No, fue ese amor que te salva. El que te hace sentir que, a pesar del mundo, alguien te ve. No era una relación convencional. No se podían mostrar. No podían decir lo que sentían. Era un amor que vivía en la sombra, en los rincones, entre silencios robados y miradas que decían más que 1000 palabras. Pero para Wendy, eso bastaba. Porque cuando no tienes nada, lo poco se vuelve todo. Pero claro, ese tipo de amores, aunque intensos, también son frágiles. Y un buen día, sin explicación, sin despedida, ese muchacho desapareció. ¡Paf! Como si se lo hubiera tragado la tierra. Y Wendy, con el corazón roto pero con la dignidad que siempre la ha caracterizado, siguió adelante. Se aferró a su identidad, a sus sueños, y empezó a construirse a sí misma desde las ruinas. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento y pienses conmigo. ¿Cuántas veces cargamos con historias no resueltas? ¿Cuántos amores se nos quedan atorados en la garganta, sin cierre, sin justicia emocional? Porque Wendy, aunque se convirtió en una estrella, aunque ganó fama, dinero, cariño del público, siempre se quedó con esa espinita. Con esa pregunta. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué se fue? ¿Estará bien? Los años pasaron. Wendy se hizo viral con Las Perdidas. Conquistó a México en la casa de los famosos. Se volvió ícono LGBTQ y ejemplo de resiliencia. Pero detrás de la risa, del maquillaje, del show, había una historia no cerrada. Un amor que se perdió en la calle. Literalmente. Y justo ahí es donde empieza el escándalo. Porque lo que parecía una historia enterrada, una anécdota juvenil, de pronto revienta en su cara. Sin aviso, sin preparación emocional. Wendy, caminando por las calles como cualquier día, haciendo lo suyo, de pronto ve a alguien tirado en la banqueta. Sucio, deteriorado, pero con unos ojos que la paralizan. Y aquí se me enchina la piel nada más de contarlo. Porque sí, mi gente, era él. Su primer amor. Aquel muchacho que una vez la hizo sentirse vista, querida, humana.
ahora convertido en un reflejo doloroso de todo lo que pudo ser, y no fue. Imagínate ese momento. Imagínate ver a la persona que una vez te hizo latir el corazón, ahora viviendo en la calle, sin techo, sin rumbo, perdido. Y Wendy, con toda su fama, su brillo, su éxito, viendo al amor de su juventud reducido a eso. Es para romperse por dentro. Y aquí fue donde todo se descontroló. Porque una cosa es tener un pasado difícil, y otra muy distinta es que ese pasado te encuentre de frente en tu presente glorioso. Wendy quedó impactada. Dicen que no pudo contener las lágrimas. Y yo no la juzgo. Al contrario, la aplaudo. Porque en ese momento no fue la celebridad, ni la influencer. Fue la niña herida, la adolescente enamorada, la mujer con historia. Y no me malinterpretes. Esto no es solo una historia de dolor. Es también una historia de humanidad. Porque lo fácil hubiera sido voltear la cara, fingir que no lo vio. Pero Wendy no es así. Jamás lo ha sido. Ella se acercó. Lo reconoció. Lo miró con esa mezcla de nostalgia, dolor y cariño que solo se entiende cuando has amado sin que te amen como merecías. Y si tú creías que aquí se acababa todo. No, mi amor, esto apenas comienza. Porque el reencuentro no solo abrió heridas, también desató preguntas, emociones, revelaciones. Porque cuando dos personas con pasado se miran después de tanto tiempo, lo que sale a flote no es solo lo que fue, sino lo que pudo haber sido. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación es más fuerte aún. ¿Por qué desapareció aquel muchacho? ¿Qué fue lo que lo llevó a las calles? ¿Y qué hizo Wendy después de ese momento? Quédate, porque la historia apenas está tomando temperatura, y lo que sigue, quema. Dicen que hay momentos que parten tu vida en dos. Y para Wendy Guevara, ese instante fue uno de ellos. Porque no es lo mismo recordar un amor perdido que verlo ahí, frente a ti, convertido en sombra, en silencio, en dolor. Ese día, Wendy no solo se encontró con su pasado, se encontró con su herida más profunda. Y no estaba cerrada. Estaba viva, supurando, y la miraba directo a los ojos. Imagínate esto. Wendy va por la calle, grabando contenido, saludando a fans, con esa alegría tan suya, tan contagiosa, cuando de pronto, ¡pum!, un rostro entre tantos, tirado sobre la banqueta, sucio, demacrado, invisible para todos, menos para ella. Fue como si el tiempo se detuviera, como si todo se apagara y solo quedaran esos ojos. Los mismos ojos que la vieron cuando nadie más lo hacía. Los mismos que una vez le ofrecieron refugio emocional en un mundo que solo sabía rechazarla. Y aquí no hay cámara que capte lo que se siente por dentro. Porque en ese segundo, Wendy no era la figura pública, no era la influencer, no era la estrella. Era esa niña con miedo, con esperanza, con amor. Era el pasado encarnado frente a ella, en carne y hueso, y en ruinas. Dice gente que estaba ahí que Wendy se quedó helada, que su sonrisa se borró de golpe, que tardó en reaccionar, como si el corazón necesitara ponerse al corriente con la realidad. ¿Y qué hizo? Pues lo que solo alguien con corazón hace. Se acercó, se agachó, lo miró, lo tocó, le habló. Y dicen que al principio él no la reconocía. Claro, ¿cómo iba a hacerlo? La Wendy de hoy brilla, triunfa, tiene un séquito de seguidores, está maquillada, producida, es la celebridad que sale en la tele. Pero bastaron unos segundos, una palabra, una inflexión de voz. Y ¡zas! El pasado volvió como bofetada. Él la reconoció, y ahí fue donde todo cambió. El muchacho, que ahora era un hombre golpeado por la vida, rompió en llanto. Lloró como si esas lágrimas llevaran años atoradas. Porque no era solo el impacto de ver a Wendy. Era el peso de todo lo que no fue, todo lo que perdió, todo lo que echó a perder. Y ella, mi gente, ella también lloró. Lloró sin pena, sin filtro, sin preocuparse por quien la viera. Porque esto era real. Y cuando algo es real, no se esconde. Ahora bien, hay quienes se preguntan, ¿cómo llegó él a eso? ¿Qué fue lo que lo llevó a las calles? ¿Por qué desapareció? Y aquí empieza la segunda capa de este drama. Porque resulta que ese joven que alguna vez fue su amor, cayó en un espiral oscuro del que no supo o no quiso salir. Drogas, malas compañías, abandono familiar. La historia de siempre, pero con un final cada vez más trágico. Dicen que después de alejarse de Wendy, se metió en problemas, fue detenido un par de veces, y que nadie volvió a saber de él.
¿Y por qué se fue de su vida? Ay, amiga, aquí viene lo más duro. Dicen que él se alejó porque no soportaba el rechazo del barrio. Porque aunque sentía algo por Wendy, el miedo, la presión social, el que dirán, fue más fuerte que su amor. Y esto duele, porque ¿cuántas veces el amor se ve truncado por el miedo? ¿Cuántas veces nos alejamos de quien nos hace bien solo por complacer a quienes no nos importan? Triste, pero real. Wendy, en ese momento, entendió todo. Se lo vio en la mirada, en la culpa, en la vergüenza. Y en lugar de reclamarle, en lugar de soltarle un te lo dije o un te lo mereces, hizo algo que solo hacen los grandes de corazón, lo perdonó. Ahí mismo, en la calle, entre basura, miradas curiosas y el bullicio de la ciudad. Le dijo con la mirada, no importa lo que pasó, aquí estoy. Y eso, mis amores, eso vale más que 1000 palabras. Pero no se quedó ahí. Wendy no es de las que ve una tragedia y se va a seguir con su día. Claro que no. Ella se movilizó. Preguntó si tenía familia, si necesitaba ayuda, si quería salir de ahí. Porque sí. A pesar del shock, del dolor, del pasado revuelto, Wendy quería ayudarlo. Y esto es importante. No por romanticismo, no por revivir un amor viejo, sino por humanidad. Porque no todo lo que se hace con el corazón tiene que ver con el amor romántico. A veces el amor más puro es el que cuida, sin esperar nada a cambio. Y tú me dirás, ¿él aceptó la ayuda? ¿Quiso salir de la calle? Pues aquí viene el otro golpe emocional. Porque al principio, no, él no quería. Decía que ya no tenía salvación, que su vida ya estaba rota, que no merecía una segunda oportunidad. Imagínate lo fuerte que debe ser eso. Sentirte tan abajo que ni siquiera crees que alguien pueda o deba ayudarte. Pero Wendy insistió. No lo presionó. Solo le dijo que, cuando estuviera listo, ahí estaría. Y aquí, mi gente, es donde esta historia se vuelve profundamente humana. Porque no siempre podemos salvar a todos. Pero el simple hecho de estar, de decir no está solo, puede ser el inicio de algo nuevo. Wendy se fue de ese lugar con el alma revuelta. No pudo sacarlo de la calle ese día. Pero lo abrazó, lo escuchó, lo reconoció. Y eso, en un mundo que te invisibiliza por ser pobre, por ser drogadicto, por estar sucio, vale oro. Después de ese encuentro, Wendy habló del tema con prudencia, sin dar detalles escabrosos ni revictimizar. Pero quienes la conocen saben que quedó removida, que algo se le movió adentro. Porque una cosa es cerrar el pasado con palabras bonitas, y otra muy distinta es que ese pasado vuelva a tocarte la piel. Y si bien no hubo final de cuento de hadas, lo que hubo fue algo más profundo. Un cierre emocional. Una puerta que por fin pudo cerrarse, aunque quedara una rendija abierta, por si acaso. Y aquí te lanzo la pregunta. ¿Tú qué harías? Si te encontraras con ese primer amor destruido por la vida, ¿lo ayudarías? ¿Volverías a abrirle tu corazón? ¿O te protegerías del dolor? Porque esto, más allá del chisme, es un espejo de la vida misma. Todos cargamos con historias inconclusas. Y cuando esas historias nos alcanzan, nos cambian. Lo que viene después, querida audiencia, es aún más inesperado. Porque aunque Wendy creyó que ese era el final del reencuentro, el destino tenía preparado otro giro. Uno que ni ella, ni nosotros, ni nadie se veía venir. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte te cuento el capítulo más impredecible de esta historia. Y sí, mi amor, va a estar buenísimo. Cuando creíamos que la historia de Wendy con su primer amor ya nos había dado todo, lágrimas, recuerdos, reencuentro, perdón, resulta que no, mi ciela. Porque si algo tiene el corazón de esta mujer es que no sabe quedarse de brazos cruzados. Y aquí es donde entra la parte más inesperada, más conmovedora, y también la más polémica. Porque sí, cuando el corazón manda, el escándalo no tarda en llegar. Y Wendy, fiel a su estilo, lo dio todo por un gesto de amor, pero no todos aplaudieron. Después de ese reencuentro tan impactante, Wendy no pudo dormir tranquila. Y te lo digo porque, quienes la siguen de cerca, saben que subió historias con una energía distinta. Estaba removida, emocional, vulnerable. No lo decía directamente, pero se le notaba en los ojos, en la voz bajita, en los silencios. Esa Wendy espontánea, divertida, que siempre está echando relajo, de pronto estaba callada. Y eso, cariño, eso es señal de que algo se está cocinando. Pues bien,
No pasaron ni 72 horas cuando explotó la bomba. Wendy, sin hacer ruido, sin cámaras, sin necesidad de presumirlo, fue en busca de él otra vez. Así, directo a donde lo había visto, con un solo propósito: ayudarlo. Pero esta vez no era solo con palabras bonitas. No. Esta vez iba con acción, con decisión, con una mezcla de nostalgia y coraje que solo alguien que ha amado de verdad puede entender. Y lo encontró. En el mismo lugar, en la misma condición, pero esta vez un poco más alerta, más consciente. Wendy se le acercó, le preguntó si seguía dispuesto a cambiar su vida. Y él, con voz temblorosa, dijo que sí. Así, sin más. Como si ese sí le saliera del fondo del alma. Y aquí es donde viene el gesto que dejó a todos boquiabiertos. Wendy lo llevó a rehabilitación. Así como lo oyes. Ella se puso en contacto con una clínica, habló con los encargados, cubrió los gastos, y lo ingresó para que comenzara un proceso de desintoxicación. Sin cámaras, sin prensa, sin hacerlo show. Esto no era contenido para redes. Esto era un acto de amor. De esos que no se graban, pero que se sienten en lo más profundo. Y sí, la noticia eventualmente se filtró. Porque cuando haces algo así, tarde o temprano alguien se entera. Y cuando los medios empezaron a hablar del tema, fue un torbellino. Algunos aplaudieron la humanidad de Wendy, su valentía, su capacidad de perdonar y ayudar a quien la había dejado atrás. Pero otros, como siempre pasa, empezaron a criticar. Que si era una decisión emocional, que si lo hacía por fama, que si lo iba a volver a meter en su vida. ¡Ay! Por favor. Hay gente que ni cuando haces el bien sabe quedarse callada. Y aquí, mi gente, déjenme decir algo desde el corazón. Wendy no tenía ninguna obligación. Ninguna. Ese hombre la abandonó. La dejó con el corazón roto, se fue sin dar la cara. Y aún así, cuando la vida lo tiró, ella lo levantó. Eso no se llama debilidad. Eso se llama grandeza. Porque no se trataba de revivir el romance, sino de extenderle la mano al ser humano que alguna vez le dio un poco de cariño cuando más lo necesitaba. Ahora bien, ¿él quería realmente cambiar? Esa es la gran pregunta. Y ahí es donde la historia toma un tono más delicado. Porque, como todos sabemos, salir de las adicciones no es cosa de un día. No basta con querer. Hace falta fuerza, apoyo, constancia. Y muchas veces, más de una caída. Pero ese primer paso, esa decisión de dejarse ayudar, ya es en sí un milagro. Y ese milagro, lo provocó ella. Durante semanas, Wendy estuvo pendiente. No públicamente, claro, sino en privado. Llamaba a la clínica, preguntaba por su estado, pedía reportes. No lo iba a visitar, pero estaba ahí, al tanto. Y cuando supo que él había aguantado sus primeros 15 días sin recaídas, lloró. Porque ver a alguien resurgir de las cenizas, aunque sea poquito, es como ver a tu pasado sanarse también. Pero claro, no todo fue miel sobre hojuelas. Porque aquí entró un nuevo actor, la familia de él. Ajá, aparecieron como por arte de magia. Esa misma familia que lo había dejado a su suerte durante años. Ahora que Wendy estaba ayudando, reapareció. Y ahí se armó el zafarrancho. Que si querían tomar decisiones por él, que si desconfiaban de Wendy, que si pedían que se les informara de todo. Por favor. Después de tanto abandono, ahora sí querían tener voz y voto. Y Wendy, con toda la elegancia que la caracteriza, los dejó en su lugar. No se peleó, no hizo escándalo. Solo dejó claro que su apoyo era para él, y que ella no estaba obligada a rendirle cuentas a nadie. Y vaya que eso generó otro mini escándalo. Algunos medios empezaron a especular que si había pleito, que si había demandas, que si la familia la quería sacar del proceso. Pero nada de eso se concretó. Puro humo. Mientras tanto, él seguía internado. En silencio. En recuperación. Sin acceso a redes, sin saber del revuelo mediático. Pero con un detalle muy importante. Con una carta que Wendy le dejó. Una carta escrita de su puño y letra. No se ha filtrado su contenido. Y honestamente, qué bueno. Porque hay cosas que deben quedarse en lo privado. Pero según personas cercanas, esa carta era un cierre, una despedida, y un agradecimiento. Gracias por lo que fuiste, por lo que me diste, y por enseñarme que el amor también puede doler, pero sanar. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de todo esto? Que al final, lo que hizo Wendy fue cerrar un ciclo. Porque no volvió a buscarlo.
No le prometió nada. No abrió la puerta a una historia de amor. Le dio algo mucho más poderoso, una oportunidad de renacer. Y a veces, eso es más valioso que cualquier te amo. Aquí, el escándalo se volvió inspiración. Porque más allá del morbo, de los chismes y las especulaciones, lo que esta historia nos deja es una lección enorme. Todos merecemos una segunda oportunidad. Incluso quienes nos fallaron. Incluso quienes se perdieron en el camino. Y tú dime, ¿cuántas veces has querido volver a ver a alguien solo para decirle: estoy bien, lo logré, gracias por haberme roto? Porque eso hizo Wendy. Se encontró con su herida, y decidió no solo perdonarla, sino ayudarla a sanar. Pero, mi cielo, agárrate, porque aunque todo parecía haber terminado aquí, todavía falta el final más inesperado. Lo que pasó semanas después, cuando ya todo parecía haber quedado atrás, te va a dejar con el corazón apachurrado. Prepárate, porque lo que viene no solo cambia esta historia, la transforma para siempre. Cuando creímos que Wendy ya había cerrado el capítulo más doloroso de su vida, cuando pensamos que esa historia del primer amor perdido y reencontrado se había quedado como una herida que cicatrizó con dignidad, la vida, la vida, siempre tan creativa para sorprendernos, tenía otro plan. Y lo que pasó después, mi gente, ni el mejor guionista de telenovelas lo hubiera escrito así. Porque esto no fue un final feliz, no fue un regreso romántico, no fue un escándalo típico, fue algo mucho más profundo, más humano, más real. Un giro que nos recordó que el amor no siempre termina como queremos, pero sí como necesitamos. Pasaron algunas semanas desde que Wendy ingresó a su primer amor a rehabilitación. El tema se había enfriado mediáticamente, ella siguió con sus proyectos, con sus shows, con su gente, y poco a poco volvió a su energía habitual. Pero quienes la conocen de verdad sabían que algo había cambiado, que había una melancolía distinta en su mirada, como si una parte de ella se hubiera quedado en esa calle, en esa clínica, en esa despedida silenciosa. Y entonces, un día cualquiera, cuando nadie lo esperaba, llegó la noticia. Él había salido del centro de rehabilitación. Contra todo pronóstico, había terminado el proceso. Limpio, estable, con ganas de comenzar de nuevo. Y no solo eso, había pedido hablar con Wendy. Directamente. A solas. Y aunque muchos podrían pensar que ella ya no querría saber nada, que había cerrado la puerta con elegancia y punto final, la verdad es que no lo dudó. Porque Wendy, aunque se hace la fuerte, tiene un corazón que no sabe decir que no cuando se trata de sentimientos profundos. Y aquí, mi amor, fue donde todo tomó un rumbo completamente distinto. Se vieron en privado. No hubo cámaras, ni testigos, ni luces. Solo ellos dos. Cara a cara. Sin pasado que pesar. Sin promesas que romper. Él, con los ojos limpios por primera vez en años. Ella, con el alma en la mano. Y lo que sucedió ahí fue lo más fuerte de toda esta historia. Porque él no fue a pedirle una segunda oportunidad. No fue a reconquistarla. Fue a pedirle perdón. Y no un perdón superficial. No un perdón si te hice daño. No. Fue un perdón con historia. Con detalle. Con verdad. Le dijo todo lo que nunca pudo decirle cuando era joven. Le confesó que la había amado en silencio. Que el miedo lo paralizó. Que se sintió cobarde. Le contó cómo, después de dejarla, cayó en picada, cargando con la culpa de haberla soltado cuando más lo necesitaba. Le habló de los años en la calle, de las veces que soñó con ella, de cómo la veía en televisión y pensaba: ella sí lo logró, y yo sigo en el hoyo. Imagínate eso. Escuchar que tú, con tu brillo, con tu verdad, fuiste la única luz que alguien tuvo en su oscuridad. Que mientras tú crecías, el otro solo te miraba desde abajo, deseando haber sido distinto. Es fuerte. Es poético. Es devastador y hermoso a la vez. Pero aquí viene lo más inesperado. Wendy, que podría haberle dicho yo también te amé, o volvamos a intentarlo, o ya es tarde, no dijo nada de eso. Lo que le dijo fue: gracias. Así. Simple. Gracias por venir a cerrar esto conmigo. Gracias por tu perdón. Gracias por confirmar lo que yo siempre sentí, que si hubo amor, aunque no supiéramos cómo cuidarlo. No hubo beso. No hubo abrazo cinematográfico. Hubo algo más poderoso. Una paz que no se puede actuar. Porque a veces, el verdadero amor no se queda. A veces, simplemente, se libera. Después de ese encuentro, Wendy no volvió a hablar públicamente del tema.
Y no porque lo quisiera ocultar, sino porque lo vivió desde un lugar tan profundo, tan íntimo, que compartirlo hubiera sido casi una traición a su propia historia. Pero, como siempre, la vida se encarga de soltar señales. Y en uno de sus en vivos, semanas después, alguien le preguntó en los comentarios por el muchacho aquel. Y ella, con una sonrisa que dolía más que 1000 lágrimas, solo dijo, «Está bien, ya está bien, y eso me basta». Ay, corazón, si eso no es madurez emocional, yo ya no sé qué es. Y tú me dirás, ¿volvieron a verse? ¿Quedaron como amigos? ¿Se perdieron para siempre? La verdad es que nadie lo sabe. Y en el fondo, tampoco importa. Porque esta historia nunca fue sobre una pareja que se reencuentra. Fue sobre dos almas que se reconocen después del desastre. Fue sobre lo que pasa cuando una herida no se ignora, sino que se mira, se abraza y se suelta. Pero espera, que todavía hay un último detalle que te va a dar en el mero corazón. Y es que, según algunas fuentes cercanas, él comenzó a colaborar con una fundación que ayuda a personas en situación de calle. Sí, él, el mismo que estaba tirado en la banqueta, sin esperanza. Ahora, ayudando a otros como él. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque Wendy, con un solo gesto, le recordó que valía algo, que su historia no terminaba ahí. Y él quiso hacer lo mismo con los demás. Es como si el círculo se hubiera cerrado con propósito. Y aquí es donde te lo tengo que decir directo. Esto no fue un chisme cualquiera. Esto fue una historia de redención, de amor sin condiciones, de segundas oportunidades que no terminan en boda, pero sí en dignidad. Wendy no ganó un amor de regreso. Ganó algo mejor. El cierre emocional que tantas veces nos negamos a tener. Y él, bueno, él recuperó la brújula. Tal vez ya no para volver a empezar como joven, pero sí para no morir como nadie. Así que, mi amor, si llegaste hasta aquí, gracias. Porque esta historia no solo fue intensa, fue real. Y de esas no hay muchas. Aquí no hay finales de cuento. Pero sí un mensaje poderosísimo. Todos somos capaces de sanar, incluso si lo hacemos tarde. Incluso si lo hacemos con ayuda de quien menos esperábamos. ¿Y tú? ¿A quién tendrías que perdonar para liberarte de lo que arrastras? ¿Qué heridas sigues ignorando, esperando que el tiempo las borre? Porque si algo nos enseñó Wendy en esta historia, es que sanar duele, pero quedarse con el dolor duele más. Gracias por acompañarme en esta montaña rusa de emociones. Ya sabes que aquí, en Famosos con Corazón, no solo te contamos el chisme, te lo hacemos sentir. Nos vemos en el próximo video, donde seguro también habrá drama, lágrimas, y uno que otro final inesperado. Porque si algo nos queda claro es que el corazón nunca deja de sorprendernos. Y así, con el corazón en la mano y la piel chinita, cerramos esta historia que no fue solo un reencuentro, sino una lección de vida. Porque lo de Wendy Guevara con su primer amor no fue cuento de hadas, fue vida real, con sus heridas, con sus silencios, con sus segundas oportunidades que no terminan en besos, pero sí en paz. Y eso, mi cielo, vale más que cualquier final feliz. Aquí no hubo promesas rotas, sino emociones reconciliadas. No hubo para siempre, pero sí un gracias que cerró 20 años de historia en un solo abrazo invisible. Ahora quiero saber de ti, porque este chisme no se disfruta solo. Cuéntame en los comentarios, ¿qué sentiste con esta historia? ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Desde dónde nos ves? Hazte presente, que aquí el chisme lo construimos juntas. Y si aún no te has suscrito, cariño, ¿qué estás esperando? Dale al botón, que en este canal siempre hay drama con alma, emoción con sabrosura y chismes que se sienten en el pecho. Nos vemos en el próximo video, porque tú y yo, aún tenemos mucho por chismear.